Buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a Mónica Alba, a la cual le vamos a hacer unas preguntas respecto al terrorismo. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el terrorismo en el Perú? Bueno, el terrorismo comenzó acá en el Perú en los años 80, en Ayacucho. Se creyó que eran unos simples amagos de movimientos pequeños, subversivos. Lo que no se esperaba la población es que esto era el inicio de unos lamentables eh, hechos que traerían consecuencias nefastas para nuestro país, terribles consecuencias para todo nuestro país, tanto en muertes, pobreza y crisis económica. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias del terrorismo en nuestro país? Eh, Como lo mencioné, las consecuencias fueron terribles. Empezando que hubieron más de 22.500 muertes conocidas en todos los años de terrorismo, que fueron desde 1980 hasta hace poco. Podría decirse que hubo terrorismo incluso hasta el 2000, ¿no? Y no solamente estamos hablando de cantidades de muertes, de miles de peruanos, desde niños, pasando por poblaciones enteras, arrasaron con pueblos enteros, arrasaron con empresarios, con políticos, militares, gente inocente. También el costo económico de más de 30.000 millones de dólares. Una crisis económica producto de este terrorismo infame ocasionado por estos grupos terroristas que trajeron pobreza, miseria, hambre acá en el Perú, que fueron años de años eh, donde el pueblo peruano sufrió en carne propia lo que estos miserables ocasionaron a nuestro país. Fue terrible todo lo que vivíamos. Era despertarnos y no saber qué podía ocurrir, si es que podía reventar una bomba, si ese día explotaba una antena, si había un atentado contra alguna persona, algún personaje público, si ese día te quedabas sin luz, si ese día se escuchaban disparos. La verdad que uno paraba viviendo en zozobra, y acá en Lima era más terrible, y en Ayacucho también. Para los que vivíamos en otras provincias, pues no era tan terrible como acá, ¿no? Como acá en Lima. Los coches bombas, las antenas caídas, los atentados, era pan de cada día, ¿no? Eran millones de dólares en destrucciones, y las pérdidas económicas más las pérdidas de vidas, de verdad que es algo que es para no olvidar. Bueno, la tercera pregunta es, ¿quiénes eran los cabecillas de Sendero y el MRTA? Bueno, los cabecillas de tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, en Sendero era Abimael Guzmán, y del MRTA era Víctor Polay Campos, ¿no? Y cada uno tenía una serie de secuaces que lo seguían, ¿no? Y
que eran sus huestes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del MRTA, ellos tenían un pensamiento más tirando para guerrilleros, seguían un poco la ideología cubana. Por ejemplo, ellos hicieron todo el tema de la toma de la embajada de Japón, ¿no? Tenían un perfil más guerrillero, como te digo. En el caso de Sendero Luminoso tenían el pensamiento Gonzalo, más un pensamiento maoísta, ¿no? Abimael Guzmán era un poco más sanguinario, ¿no? Lo de ellos era más destructivo, ¿no? Sin embargo, ambos grupos eran extremadamente violentos, secuestraban a la gente, pedían cupos, asesinaban por doquier. Su mentalidad era destructiva, adoctrinaban a la gente, manipulaban a la gente, atacaban a poblaciones vulnerables, sobre todo a la gente campesina, atacaban a los pueblos más recónditos, justamente para aprovechar su vulnerabilidad, donde el Estado peruano no llegaba, para poder manipularlos y poder decirles que ellos entraban como salvadores, pero en verdad tenían a la población al miedo, ¿no? Y los tenían aterrados, y si no estaban con ellos, estaban en contra de ellos, ¿no? Muchas veces entraban a las poblaciones de noche y los asesinaban, y entraban diciéndoles que eran los soplones, y si no les hacían caso o no estaban con ellos, pues se llevaban a los hombres y a los jovencitos y los asesinaban, y era terrible lo que se veía en esos años de violencia, ¿no? Y ambos grupos eran sanguinarios, era terrible, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿usted tiene alguna acotación final? Sí, me gustaría que las nuevas generaciones sepan lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Que estas nuevas generaciones conozcan lo que es el terrorismo, que no se olvide jamás esos años de violencia que el Perú ha sufrido, que sepan que hubo un periodo en el que el Perú perdió muchas vidas, gente inocente que sufrió a manos de estos miserables sanguinarios, que el Perú tuvo muchas pérdidas de vida, muchas pérdidas económicas, y a manos de esta gente que se escudaba en ideologías, que se escudaba en ideas violentas, que no solamente vulneraban nuestra cultura de paz, sino que vulneraban nuestro sentir patriota, vulneraban nuestro deseo de paz, nuestro deseo de hermandad, nuestra peruanidad. Parte de la currícula que todo estudiante peruano debería estudiar, debería tener páginas completas sobre estudio del terrorismo, para que sepan lo que los peruanos sufrimos durante muchísimos años y que pudimos vencer el terrorismo, y sobre todo para que jamás de los jamases puedan existir grupos terroristas que intenten manipular a nuestra juventud y a nuestra población, y que no permitamos que ideas comunistas intenten regresar a nuestro país, e intenten ingresar y quedarse en el poder. Eso no lo permitamos jamás, nunca. Terrorismo, nunca más.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo.